Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, a la organización por contar conmigo en este año, en esta 10ª edición. Como ha dicho Lusky, yo voy a hablar de esta asesina silenciosa, ¿no? Y cómo el ejercicio físico nos puede ayudar tanto a combatirla como a prevenirla antes de que suceda. Vamos a hacer, antes de todo, un repaso, ¿no?, acerca de nuestra especie, como sapiens hemos evolucionado durante decenas de miles de años como cazadores-recolectores, en donde teníamos que salir al medio, cazar, buscar alimento en el medio natural a través del movimiento físico, ¿no?, de nuestro cuerpo, de nuestra propia energía. Ya hace unos 2000 años conseguimos manejar la agricultura. Más tarde, con la revolución industrial y la tecnológica, pues evidentemente nuestra vida se ha hecho mucho más fácil en detrimento de ese gasto energético que nos ha mantenido, en cierto modo, más saludables durante todo este tiempo. Hoy en día, este estilo de vida, ¿no?, como cazadores-recolectores, ha ido desapareciendo y solamente hay unas pocas tribus en este planeta que son cazadores-recolectores a día de hoy, ¿no? Como por ejemplo los Hadza en Tanzania, que se caracterizan, ¿no?, por ese estilo de vida activo donde tienen que salir al medio a conseguir sustento. Y el análisis antropológico y de estas poblaciones ha mostrado que se mueven unos 17.000 pasos al día, lo que se dedica a unos 8 kilómetros en total diariamente durante toda su vida con el objetivo de conseguir ese sustento. Hoy en día la situación es bastante diferente, ¿verdad? Tenemos trabajos, la mayoría de nosotros, sedentarios, la mayor parte de tiempo sentados, vamos y volvemos al trabajo en automóvil, no hacemos movimiento físico de manera obligatoria y aparte cuando llegamos a casa pues gastamos mucho de nuestro tiempo en un estado sedentario también en el cual nos movemos. Y numerosos estudios muestran que como promedio nos movemos menos de 5.000 pasos al día, es decir, menos de una tercera parte de lo que hacíamos o lo que hemos hecho durante decenas de miles de años, y eso es lo que ha formado el organismo que tenemos a día de hoy. Es por ello que la mayor parte de factores de riesgo que si identificamos uno a uno y mostramos las muertes que llevan asociadas, van en muchos casos asociadas al estilo de vida, ¿no? Ahí podemos ver que aparte de esa asesina silenciosa que está ahí en el top 1, pues tenemos otro tipo de factores como la polución, tabaquismo, obesidad, glucosa alta, colesterol, que en muchos casos está relacionado con esa falta de actividad física. Y en este caso, esa asesina silenciosa pues llega a superar esos 11 millones de muertes anuales de manera directa, ¿de acuerdo? Esta asesina silenciosa tiene un impacto en diferentes aspectos de nuestra vida y nuestra sociedad. Uno de ellos es que es el principal factor de riesgo prevenible a nivel cardiovascular y la primera causa de muerte prematura en todo el mundo. Es prevenible, es decir, que a pesar de que tiene esos números detrás, tiene un factor positivo y es que se puede prevenir, como veremos ahora, y de manera no muy complicada. Por otro lado, hemos superado ese umbral, ¿no?, de los 8.000 millones de personas en el mundo. Hoy en día, cerca de 1.400 millones de personas sufren las consecuencias de esta asesina silenciosa, cerca de una tercera parte de la población adulta mundial. O sea que afecta, probablemente, si hacemos aquí, cogemos un tercio, pues tenemos ahí esos números, ¿no? Y en España, en torno al 43% de la población adulta tiene o sufre las consecuencias de esta asesina silenciosa, lo que supone unos 13 millones de personas en un país de cerca de 48 millones de habitantes. Estas son las consecuencias sobre la salud y la vida de las personas, pero también es una cuestión que afecta al bolsillo de todos, ¿no? Esta asesina silenciosa tiene un efecto y genera unos costes asociados que llega a superar los 900.000 millones de euros a nivel mundial. Esto supone cerca de una cuarta parte del gasto total en sanidad en muchos países de Europa, ¿de acuerdo? Evidentemente, si queremos que nuestro sistema sanitario público con buenos servicios sea sostenible, esto tiene que abordarse de manera importante, dado que encima las previsiones a 5 años vista prevén que aumente esos costes en cerca de 6 veces. De modo que tenemos que afrontar esta situación pues, de manera eficaz con diferentes estrategias. Y sin dar más rodeos, alguno de vosotros seguro que ya sabe, ¿no?, porque escuchan noticias, de hecho es un mes interesante para esto, pero cuando se habla de asesina silenciosa, alguno ya tiene una idea de por qué o por dónde vienen los tiros, ¿no? Sabemos que dentro de nuestro cuerpo, nuestro corazón late durante toda nuestra vida de manera ininterrumpida para mantener ese metabolismo, esa energía en todos nuestros órganos. Sabemos que cuando el corazón se contrae, sucede la sístole, que es cuando nos da ese balón de presión arterial más elevado,
y cuando el corazón se relaja y se llena de sangre, pues genera esa segunda presión arterial, la más bajita, que se conoce como presión arterial diastólica. La presión no deja de reflejar esa fuerza que el corazón, que esa sangre eyectada por el corazón ejerce sobre las paredes arteriales. De manera que cuando la presión en nuestro sistema cardiovascular es elevada, aparece nuestra asesina silenciosa, que es la hipertensión arterial. Este mes, el mes de mayo, curiosamente, ha coincidido con que es el MMM en inglés, que es el mayo mes de medición, ¿no? La traducción, que es un mes de concienciación de la presión arterial a nivel mundial, donde se pone como objetivo que la mayor parte de la población pueda tener al menos una medición de presión arterial con el objetivo de conocer esos valores de presión arterial, porque de aquí, ¿alguno sabe cuál es su presión arterial? ¿Os medís de manera regular? ¿Tenéis un tensiómetro en casa y sabéis vuestros valores? Por lo general, a no ser que tengamos un diagnóstico previo, enfermedad previa de nuestros familiares, etcétera, poca gente suele ser consciente a no ser que tengamos ya esa enfermedad diagnosticada. Por lo tanto, dado que la mayor parte de los hipertensos desconoce que es hipertenso porque no tiene sintomatología, pues es un mes interesante para medir esa presión arterial. Así que aquí voy a pedir un voluntario para que rápidamente saquemos ahí un valor y lo sepamos interpretar en base a esas categorías. Así que necesito una persona que esté en manga corta a poder ser. ¿Sí? Venga. Básicamente, utilizando tensiómetros validados que en Amazon no cuestan 20-30 euros y nos duran toda la vida, podemos usarlo. Vale, siéntate aquí un momentillo. Lo vamos a hacer de mala manera, ¿de acuerdo? Esto hay unas recomendaciones más estrictas. Pero básicamente que esté sentada, habría que tener los pies apoyados, 90 grados, espalda apoyada en un respaldo. Aquí intenta apoyar el brazo en su totalidad. Este es más rígido. Vale, vamos a tomar una sola medición. ¿De acuerdo? Evidentemente había que tomar 3 mediciones en reposo después de 5 minutos tranquilos, sin haber consumido cafeína, ni alcohol, ni haber fumado. Aquí no lo veis, pero ya va bajando. Y ahora vamos a conocer su valor de presión arterial, sistólica, diastólica. Bueno, esta vez no te puedo preguntar. Importante no hablar durante la medición. Uy, evidentemente, estas son medidas, ¿no?, que se toman de mala manera. El síndrome de la bata blanca, que es al final una respuesta fisiológica ante estímulos, pues, de estrés y que hace que esa presión suba, ¿no? Y dentro de las recomendaciones y manejo de la hipertensión arterial, en Europa debemos tener en cuenta la información que nos marca la Sociedad Europea de Cardiología, ¿de acuerdo? Porque es la que pone los puntos de corte para decir, tu presión es normal, elevada o tienes hipertensión. Aquí tenemos 3 situaciones donde podemos medir esa presión arterial. Una es en consulta, la clásica en consulta, ¿no?, donde si tienes más de 140 o 90 milímetros de mercurio en la sistólica o diastólica, se te categoriza como hipertensión, ¿de acuerdo? Pero hay otras maneras de corroborar ese diagnóstico. Una de ellas es con ese recuadro, ¿no?, que es medir presión arterial en casa. Con tensiómetros validados, tú tomas diferentes medidas, los registras y ese punto de corte es un poquito menor. Es 5 milímetros de mercurio menor porque está eliminándose el síndrome de la bata blanca, ¿de acuerdo? Entonces ese efecto se elimina. Y es el mismo valor que tenemos cuando te ponen un holter de presión arterial y lo tienes durante 24 horas, que baja un poquito y es en ese caso 135-85 milímetros de mercurio. ¿Te has tomado otra, que sí? ¿No? ¿No te has tomado otra? Aquí aparece 141-80. Vamos a hacer otra. Porque claramente tiene un síndrome de la bata blanca. ¿Cuál es tu edad? 26 en mujeres. Por lo general, la mayor parte de las mujeres son normotensas hasta la menopausia y en la menopausia se pierde el poder de los estrógenos que son cardioprotectores y hay una equilibración con los hombres en niveles de hipertensión, ¿vale? Pero hasta la menopausia, por lo general, los estrógenos protegen y los valores son normotensos en la mayor parte de los casos. Entonces, es normal que se hagan valores elevados en esta situación, pero
En este caso aparece 126,83, ¿vale? En este caso sería una presión fuera de consulta, entonces estaría con valores normalizados. Caería dentro de esa segunda columna, que es presión arterial elevada. No es normotensión, que sería por debajo de 120-70, que son valores muy exigentes, pero entraría dentro de esa presión arterial elevada, pero estamos ahora haciendo un ensayo porque esto evidentemente no es la situación óptima para medir esa presión arterial. ¿De acuerdo? Así que nada, un aplauso ahí para nuestra voluntaria. Así que básicamente, si estamos en casa, ese punto de corte de 135,85 separaría hipertensión grado 1 de presión arterial elevada. Y muchos de nosotros hemos crecido con el 120/80, ¿no? De, bueno, eso es presión arterial normal. ¿Por qué si tengo 125 milímetros de mercurio en la sistólica ya debería no preocuparme, ¿no? Pero decir, oye, tengo un pequeño riesgo incrementado? Pues porque la presión arterial sistólica en este caso sigue una relación lineal con riesgo de mortalidad, tanto por cualquier causa como por motivos cardiovasculares. Por lo tanto, cualquier incremento, cualquier punto, cualquier milímetro de mercurio por encima de esos 110, 115 milímetros de mercurio te va a suponer un riesgo incrementado. Por lo tanto, hay que cuidar ese número para que no se eleve de manera crónica, porque encima cada paso, conforme va pasando los años, pues la presión arterial va subiendo. Y ese es el motivo por el cual hay que tener los valores lo más cerca posible de esos 120/80. En cuanto a los diferentes factores que provocan esa hipertensión esencial, ¿no? Grado 1, pues tenemos diferentes factores relacionados con el estilo de vida. Por ejemplo, falta de actividad física, de movimiento, inactividad física, sedentarismo, pasar mucho tiempo en un estado de reposo. También factores como el tabaquismo, la ingesta de alcohol, una dieta, una mala alimentación caracterizada por una alta dosis de sodio en la dieta. Y también un exceso de calorías, una balanza energética positiva que hace que aumente nuestro peso corporal, nuestra adiposidad, que hace que se generen factores que son vasoconstrictores y acaben desencadenando hipertensión a medio y largo plazo. ¿Cómo podemos tratar esta hipertensión arterial? Pues dentro de estas guías europeas que manejan, que son las que los médicos tienen para guiarse en su tratamiento, siempre, como veis, y respectivamente de si tenemos hipertensión grado 1, 2, 3, siempre la primera línea de tratamiento son cambios en el estilo de vida. Y esos cambios en el estilo de vida lo que van a hacer es atacar cada uno de esos factores de riesgo que hemos visto que se pueden modificar a través de hábitos. ¿De acuerdo? Dentro de esos cambios en el estilo de vida, una de las principales líneas de tratamiento son aquellos cambios relacionados con el ejercicio físico, con movernos, con gastar energía, con mejorar nuestra salud a través del movimiento. Y las guías recomiendan 3 tipos de ejercicio. Uno, el ejercicio aeróbico de resistencia. El segundo sería el ejercicio de fuerza dinámico, como por ejemplo levantar pesas en el gimnasio con cargas que podemos levantar pocas repeticiones. Y un tercer tipo de ejercicio, que es el ejercicio isométrico de fuerza, ¿vale? Ahora veremos este último factor porque es bastante interesante. ¿Por qué el ejercicio nos ayuda a controlar nuestra presión arterial? Por 2 motivos. Tenemos un efecto agudo positivo que se observa con realizar una sola sesión de ejercicio. Pocas tratamientos o estrategias de salud tienen efectos tan tempranos como el ejercicio físico. Con solo una sesión pueden mejorar tu presión arterial. Después hay otro efecto, que es un efecto crónico, que es el que se consigue con un programa de entrenamiento a semanas, meses, años pista, ¿de acuerdo? Por hacer referencia a un efecto agudo, un día después suele desaparecer, pero el efecto crónico es aquel que permanece cuando dejo de hacer ejercicio 2, 3 días, una semana. El efecto positivo del ejercicio, uno de ellos es la hipotensión post-ejercicio, ¿de acuerdo? Que es aquel efecto que tiene cuando hacemos una sesión, por ejemplo, en la mañana, ese efecto reductor que tiene durante una serie de horas hasta que el valor retorna a los valores previos que tenía antes de hacer ejercicio. De manera que, en cierto modo, actúa como un fármaco. Ahí en esa imagen veis, ¿no?, que durante el ejercicio sube la presión, pero después está por debajo de la línea roja durante una serie de horas que, en ese caso, son más de 13 horas post-ejercicio. De modo que, por ejemplo, este fue una de las líneas de mi tesis, analizar qué factores afectan esta hipotensión post-ejercicio, y una de las primeras preguntas que quisimos abordar de investigación fue ¿cómo afecta la intensidad de ejercicio? ¿Por qué? Porque normalmente siempre se ha dicho que el hipertenso no puede hacer intensidad elevada porque a ver si le va a dar una pechusque, ¿no?
Entonces quisimos comprobar si afectan dos tipos de ejercicio, el tipo de ejercicio conocido como HIIT, ¿verdad? Ejercicio interválico de alta intensidad, versus ejercicio a una intensidad menor continua, ¿vale? En un grupo de hipertensos. Ese grupo pasó por 3 situaciones: situación control, ejercicio suave, moderado, ejercicio intenso. ¿Y qué observamos? Pues que las personas que hacían ejercicio de alta intensidad conseguían reducir esa presión arterial en hasta 6 puntos, 6 milímetros de mercurio, durante esas 14 horas siguientes que llevaron el holter ambulatorio de presión arterial. Por lo tanto, el primer resultado importante de este estudio fue corroborar que una mayor intensidad de ejercicio aeróbico, en este caso, pues sí parece provocar una mayor reducción, una mayor hipotensión post-ejercicio en personas con hipertensión arterial. A raíz de este estudio quisimos comprobar otra pregunta de investigación, que fue, vale, si el ejercicio te ayuda a reducir esa presión arterial, está funcionando en cierto modo como un fármaco, ¿no? La medicina tú te la tomas todos los días, por la mañana o por la noche, dependiendo, pero todos los días vas acumulando efectos, en este caso, agudos, para conseguir esa reducción de la presión arterial. Con el ejercicio pasa igual. Entonces, ¿un hipertenso podría sustituir esa pastilla con una sesión de ejercicio? Ese fue uno de los experimentos que quisimos hacer, y lo que quisimos comprobar también es que, claro, en muchos casos el tratamiento, hemos visto esos cambios en el estilo de vida, normalmente son cambios en el estilo de vida y te muestran en evidencia, por un lado, de estudios que han analizado solo el fármaco sobre la presión arterial, que está demostrado que baja en torno a 9 y 5 milímetros de mercurio en la sistólica y la diastólica, y por otro lado, los estudios con ejercicio solo, han mostrado que tiene efectos similares, 8 y 5 milímetros de mercurio sobre presión sistólica y diastólica. Pero pocos estudios han combinado ambos tratamientos para ver si tiene efectos positivos, negativos o neutros sobre la presión arterial. Así que quisimos hacer esa doble vertiente de la investigación. Contamos con 23 participantes que estaban medicados o que se medicaron con el antihipertensivo ARA2, ¿no? Que son pues, los sartán, valsartán, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, e hicimos un estudio cruzado, doble ciego cruzado, aleatorizado, en el cual los mismos participantes pasamos por 4 situaciones. Situación control, con placebo, sin ejercicio y tomando un placebo. Situación medicación antihipertensiva. Situación placebo más ejercicio. Y situación fármaco con ejercicio. De manera que tenemos cada situación para ver los efectos combinados y separados. Estas personas hacían ejercicio a primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana, se ponían un holter de tensión arterial y lo llevaban durante 24 horas. ¿Y qué observamos? Aquí vemos las 3 situaciones en comparación con el grupo control. Esto básicamente significa que mientras la pendiente sigue subiendo, hay un efecto positivo. En el momento en el que la pendiente se aplana, deja de tener efecto. ¿Qué observamos? Que cuando se tomaban ejercicio más placebo, es decir, ejercicio solo en la mañana, había un efecto positivo de 5 milímetros de mercurio por hora durante esas 24 horas, pero vemos que a las 7 de la tarde cesaba el efecto. Es decir, que tenía un efecto de en torno a unas 10 horas, ese efecto aislado del ejercicio. En azulito vemos el efecto del medicamento. Veis que sigue un poco los dos parejos, azul y amarillo, hasta las 7 de la tarde, pero el medicamento ahí pues sigue manteniendo su efecto durante prácticamente las 24 horas del día, reduciendo 5 milímetros de mercurio por hora. Y cuando combinábamos ejercicio y fármaco, se veía que se reducía 6 milímetros de mercurio, pero se observaba que a las 4 de la mañana se aplanaba un poco, como que dejaba de tener efecto. Entonces, esto es verdad que hay que seguir investigando con el objetivo de analizar si esto se puede manipular entrenando más tarde y otras opciones, ¿vale? Pero en este caso la pregunta es no puedes sustituirlo, porque el fármaco vemos que mantiene los efectos 24 horas, pero es verdad que cuando se combinan es superior a hacer ejercicio solo, ¿vale? Entonces es una estrategia positiva para sumar efectos y mejorar en este caso la presión arterial. Ahora habría que ver qué pasa a largo plazo cuando combinamos durante, por ejemplo, 4 meses de tratamiento. Ahora bien, vamos a pensar en el futuro. ¿De qué manera podemos predecir el futuro o qué sucede con nuestra futura presión arterial conociendo una sola medida o un solo efecto, en este caso conociendo esa hipotensión post ejercicio? Hemos hablado, ¿no?, de los efectos de una sola sesión, como vemos ahí, pero el efecto crónico es importante. A mí me interesa saber también qué ganancia voy a tener cuando entreno 4, 6, 8 meses de manera ininterrumpida, semana a semana. Pues bien, hay estudios que muestran que conociendo ese grado de hipotensión post ejercicio, cuánto me baja la presión arterial con una sola sesión, me puede ayudar a predecir
qué efectos voy a tener a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, puedo saber que si una sesión de ejercicio me baja 8 puntos, pues en el futuro ese programa crónico de ejercicio me va a bajar 8 puntos en el futuro. Y este es un paso muy interesante de cara a personalizar el ejercicio, porque sabemos que estos son datos generales promedios, pero cada uno después va mejorando de manera individual la variabilidad de la respuesta. Entonces es una estrategia muy interesante para, a lo mejor a ti te funciona a ti intensidad, a ti continuo, a ti fuerza, y se puede personalizar mejor esa estrategia de ejercicio de cara al futuro. Ahora bien, estamos hablando de ejercicio aeróbico orientado a los efectos agudos. Estos 3 tipos de ejercicio que hemos visto, de resistencia, de fuerza dinámico y de fuerza isométrico, por lo general en las guías te van a decir cuánto vas a perder o cuánto vas a reducir tu presión arterial a largo plazo. Y este ejercicio isométrico es interesante porque básicamente todo lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Que es ese ejercicio que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos una plancha frontal, ¿verdad? O cuando hacemos una sentadilla isométrica de pared, ¿verdad? Que no estamos haciendo nada, pero aquí está pasando cosas. Hay una tensión muscular, hay un gasto y yo ahora me está picando un poco. Entonces, hay un gasto energético y hay una tensión muscular que tu sistema nervioso tiene que sostener. Pues bien, dentro de todos esos tipos de ejercicio, el isométrico y especialmente un tipo de ejercicio que se conoce como ejercicio de prensión manual isométrico con agarre de mano, es decir, el que hacemos si apretáis ahí ligeramente esos botellines o ese vaso durante un rato, o como cuando estamos... Cuidado a ver si vais a estallar alguno, que estáis muy fuertes. O cuando echamos gasolina, tenemos que estar ahí 2 minutillos, ¿verdad? Apretando, pues sería ese tipo de esfuerzo. Pues ese tipo de ejercicio es el que tiene efectos más potentes sobre la presión arterial, ¿de acuerdo? Y de hecho hay protocolos específicos, las europeas no tanto, pero las guías americanas recomiendan específicamente un protocolo que es 4 intervalos de 2 minutos al 30% de tu fuerza máxima de presión manual. Es decir, que te dan específicamente un programa súper concreto que en 12 minutos hace que te baje la presión arterial como un fármaco, en torno a 8 o 10 milímetros de mercurio, invirtiendo 12 minutos por sesión. Ideal, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña prueba, no entero para que no se nos vayan esos 12 minutos, pero necesito un voluntario que meta aquí un apretón. Eso es. Ahí baja el brazo si quieres. Esto básicamente lo que hace es, te va a dar un valor de fuerza en kilogramos. Pues, como hay que saber el 30% de su fuerza máxima manual, lo que vas a hacer es simplemente ponte en posición, estira el brazo y sin aguantar la respiración, sin hacer valsalva, ¿vale? Porque eso es un factor importante a corregir. Vas a hacer durante 3 segundos un esfuerzo máximo incremental, ¿vale? En 3, 2, 1, aprieta, aprieta, aprieta. ¿Vale? ¿Ya está? Ok. Pues ha sacado 56,6 kilos. Muy bien. Entonces, ese 30% de esta carga, ¿qué sería? ¿Cuánto? 17. Vale, entonces, en teoría, él en su entrenamiento lo que tiene que hacer es mantener aquí, aparece el numerito, de hecho se va modificando con la presión. Él tendría que estar apretando durante 2 minutos a una intensidad de 17 kilos, que en tu caso, pues si quieres, compruébalo. Tienes que ver ahí 17. Y evidentemente con un crono esto es un poco... Llegar a 17 y aguantar. Eso es. Ahí, 17, ahí, sostiene, sostiene, sostiene. ¿Cómo es tu percepción? No es un esfuerzo máximo, ¿no? Eso Pero sí que cansa. va cansando, va fatigando, entonces él al final lo que está manteniendo es una tensión isométrica que al final es un mecanismo nervioso, que está activando continuamente y al final lo que se hace es una mejora de la presión arterial a través del sistema nervioso, de una reducción de la activación simpática. Así había que estar 2 minutos, descansar 1 minuto, 2 minutos, 4 intervalos en total de 2 minutos a esa intensidad, ¿de acuerdo? Y eso, a partir de las 6 semanas, vamos a obtener ese beneficio de en torno a 10 milímetros de mercurio en nuestra presión arterial. Muchas gracias. Con esto, este sistema que es un poco arcaico, ¿no? Porque al final es a mirar, no tiene interés, pero hay muchos dispositivos, juguetes que se pueden integrar esto en una aplicación móvil, que eso es lo que hemos intentado desde la UBA, que tenemos concedida una patente para integrar este sistema con una aplicación móvil y orientarlo a la persona con hipertensión para que sea más
dinámico. Además, este tipo de juego es mucho más fácil y te va registrando todas las variables y el avance, ¿vale? Pero este dispositivo que cuesta en la red, cuesta nada, 10, 15, 20 euros, igual, os permite ser económicamente muy eficaces a la hora de mejorar esa presión arterial, ¿vale? Así que siempre tened en cuenta ese tipo de ejercicio que está ahí escondido en las guías, pero que se ha alzado como una de las mejores estrategias en cuanto a ser eficientes en nuestro tiempo y nuestra salud. Vale, pasamos de qué sucede después del ejercicio a irnos un poquito antes, qué sucede durante el ejercicio. Sabemos, ¿no?, que cuando hacemos ejercicio, sudamos, nuestra frecuencia respiratoria aumenta nuestra presión arterial también, con el objetivo de satisfacer las demandas de los órganos que están ejercitándose y llevar sangre y oxígeno y nutrientes a esos tejidos metabólicamente activos. Y es normal que esa presión arterial suba, ¿de acuerdo? Pero sucede una cosa, que es que, en comparación con los valores normales de la población general, hay gente que desarrolla una respuesta hipertensiva al ejercicio. Es decir, que los valores durante el ejercicio, tanto máximo como submáximo, suben de manera exagerada. Y eso es un factor de riesgo muy importante, como veremos ahora. Por ejemplo, pongamos el caso de dos personas jóvenes sin hipertensión arterial, es decir, con 120, 80 milímetros de mercurio, normotensas. Dos personas, igual, edad sin factores de riesgo, que les ponemos en una bici, por ejemplo, a hacer ejercicio. Una de esas personas, presión arterial normal, sube, pero dentro de esos valores estándar. Mientras que otra de esas personas tiene una respuesta exagerada de la presión arterial. Pues bien, estamos hablando de gente sana, ¿eh? Gente sin ningún tipo de condición, con esos valores en reposo normalizados, pues esa persona que está en rojito, que tiene una respuesta exagerada de la presión arterial, tiene de 4 a 6 veces más probabilidad de sufrir hipertensión 7 años más tarde. Y tiene un riesgo de más del 30% de sufrir enfermedad cardiovascular y de morir por cualquier causa. Y esto, decimos, es independiente de edad, de valores de presión arterial en reposo y también de otros factores de riesgo cardiovascular. De manera que sirve ahí, en cierto modo, con una bola de cristal que nos ayuda a predecir qué va a pasar 7 años más tarde. Esto, unido a que la hipertensión por lo general no genera síntomas, por eso es una asesina silenciosa, pues nos hace de medir esa presión arterial durante el ejercicio una estrategia súper interesante de cara a predecir ese futuro, ¿no? Y de hecho, hay estudios que solamente habría que hacer un test de 6 minutos a una carga submáxima de 100 vatios, que es como pedalear en llano en cualquier calle de Soria, y vemos ahí que partiendo de 165 milímetros de mercurio, cada 10 puntos por encima de ese valor ya tienes riesgo incrementado, en este caso, de sufrir enfermedad coronaria. Y nos estamos anticipando 7 años antes de ese suceso, midiendo solo esa presión arterial durante el ejercicio. Entonces, ¿de qué modo podemos anticiparnos y dentro de pues en cierto modo maltrecho sistema de salud que tenemos, es una sobrecarga, pero nos podemos anticipar a lo que mayor número de recursos y mayor incidencia está teniendo sobre la salud de las personas, ¿no? ¿De qué manera se podía integrar dentro de nuestro sistema de salud? Pues básicamente midiendo desde la mayoría de edad cada X años de las respuestas al ejercicio físico. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a detectar dos patrones: hipertensión durante el ejercicio o respuesta normal. A esas personas que tienen una respuesta hipertensiva las estás cazando 7 años antes y les puedes proponer estrategias de ejercicio personalizadas, ¿no? Basadas en cambios en el estilo de vida y en los casos que requieran un abordaje farmacológico temprano, pues que así sea el modo, ¿no? Y de hecho, como sabemos esa hipotensión post ejercicio durante ese test, pues también podemos personalizar ese tratamiento individualizado a ese paciente, ¿de acuerdo? De modo que es una estrategia a futuro para poder implementar. Eso es cosa de las políticas de gestión de la salud, pero dentro de esta sala y lo que podemos hacer de manera individual cada uno de nosotros son pequeñas modificaciones en nuestro día a día, ¿no? Y si queremos combatir esa asesina silenciosa a medio y largo plazo, sabiendo que no avisa, que no deja ningún tipo de huella hasta que te mete el zarpazo detrás, pues, como hemos dicho, medición regular de la presión arterial. Es importante que al menos una vez al año o más, si tenemos algún factor de riesgo, midamos esa presión arterial. No cuesta nada, lo podemos tener en casa, cuando nos acordamos lo medimos y nos va a ayudar a tener conciencia, porque la mayor parte no conoce sus valores de presión arterial y son hipertensos. Otra pata súper importante, que seamos activos. Todos sabemos que nos tenemos que mover, pero
la rutina nos come muchas veces. Pero hay que intentar llegar a los mínimos. Esos 150 minutos semanales de ejercicio y actividad física de intensidad moderada, que básicamente hacer 30 minutos durante 5 días, o la mitad a una mayor intensidad. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos también, pues, asegurar un sueño de calidad nocturno. Mínimo 7 horas de calidad al día con el objetivo de recuperar todos nuestros sistemas, dieta equilibrada, baja en sal, y por último, que no se ha mencionado, son el manejo adecuado de las situaciones de estrés, que es algo que no se tiene en cuenta, y aquí hemos visto un caso, ¿verdad?, de una situación de estrés que te genera picos de presión, y eso es importante porque en el trabajo estamos estresados, en casa estamos estresados, y es importante que sepamos manejar bien esas situaciones porque al final la vida si no nos come. Entonces, haciendo un poquito de énfasis en cada apartado, vamos a lograr, sobre todo, prevenir y combatir la aparición de esta asesina silenciosa, que es la hipertensión arterial. Y simplemente, nada, destacar que la ciencia sigue avanzando, somos un grupo de investigación joven ahí relacionado con el ejercicio y el deporte, y próximamente vamos a tener la oportunidad de poner en marcha, si todo va bien, pequeños proyectillos orientados a la hipertensión, así que la ciencia, en este caso, nace de los participantes y los sujetos, así que si queréis estar atentos a las redes porque no muy tarde estaremos buscando participantes para que participéis y podamos seguir rodando esa rueda de la ciencia desde sitios donde se puede hacer buena ciencia como es en Soria y como está sucediendo. Así que nada, muchas gracias a todos.